Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que se han conectado para participar de este conversatorio que ha sido organizado por el Departamento de Salud Pública del Colegio Regional Valparaíso, del Colegio Médico. Es un tema que desde principio de año nos interesaba tocar y trabajar, y conversando con personas que han desempeñado importantes funciones dentro del sector salud, eh, y que tienen bastante experiencia y bastante trayectoria en lo que se refiere al tema de economía de la salud. Nos acompaña, en primer lugar, David de Brot, y posteriormente también hará uso de la palabra Ronnie Lenz. Eh, el tiempo de exposición de cada uno está fijado en unos 25 minutos. Si se demora un poco menos, mejor, porque si nos da tiempo para que hayan preguntas o aclaraciones o reflexiones. La idea es que terminemos a las 20 horas. No, ¿No a las 20:30. 20? Ah, 20. 20:30. Bueno, gracias, Dora, por la corrección. Ya. Entonces, vamos a partir con la presentación de David de Brot. Él es economista, actualmente consultor de la Organización Panamericana de la Salud en política de financiamiento y regulación del sistema de salud. Trabajó también como jefe de economía de la salud y de finanzas de atención primaria en el Ministerio de Salud, y también como jefe de estudio y desarrollo de la Superintendencia de Salud. También ha realizado actividades profesionales de consultoría en el sector privado de seguros y de prestadores de salud. Entonces, David, te damos la palabra para que tú nos hagas una exposición. Ya, ahí sí. Bueno, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien en la Sí, Sí, transmisión? Sí, ya, vale. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Saludos a todas y a todos. Lo primero que quiero hacer es un descargo un poco de responsabilidad, porque si bien yo soy consultor de OPS, de la oficina regional, para todos los efectos formales o la opinión que dé en esta actividad es a título estrictamente personal, ¿ya? Dicho eso, bueno, yo no preparé una presentación porque pensé que un poco el formato era más bien de conversación, pero básicamente lo que quiero plantear, quiero circunscribirlo para no dispersarme en muchos temas que tiene el sector salud. Sin duda mucho, es un sector muy, muy complejo desde el punto de vista del análisis económico, en lo que se entienden como las tres funciones básicas que tienen la función de financiamiento dentro de un sistema de salud. Entonces, básicamente me voy a referir a lo que son los temas de recaudación, ¿ya? Eh, donde me voy a referir principalmente a lo del sector público en general, pero también algunos elementos del sector privado, a lo que es la función de mancomunación y finalmente a la función de compra. No me quiero extender en las otras temáticas, no porque no sean importantes, sino que para concentrarme en lo que es estrictamente el tema financiamiento. Sin duda son cosas que son un poco esquizofrénicas, tratarlas por separado, pero vamos a tratar para fines analíticos de hacerlo así. En el ámbito de recaudación, eh, que tiene que ver con la capacidad que tienen los sistemas de salud para reunir fondos, para reunir financiamiento y llevarlo hacia la provisión de los servicios, ¿ya? Eh, Chile, yo creo que ha tenido una trayectoria de hace varias décadas en que yo diría, dentro del contexto regional, avanzar hacia niveles de protección financiera que son bastante importantes. Ya Chile no es de los países que tiene los más altos niveles de gasto de bolsillo dentro de la región.
Si uno lo compara con países desarrollados, por supuesto que sí, hay una brecha importante. Chile está en alrededor de 30, los países de la OCDE, los países, por decirlo así, bien comportados de la OCDE, porque a esta altura la OCDE es una cosa bastante más heterogénea que lo que era hace 20 o 30 años atrás, están en el orden del 10% de gasto de bolsillo. Por lo tanto, hay un trecho más o menos importante que recorrer. Yo diría que en ese ámbito hay fallas que uno puede ver en ámbitos bien específicos. En el ámbito del sector público, está muy concentrado el tema de gasto de bolsillo en lo que es la modalidad de libre elección del FONASA. No les voy a explicar a ustedes en qué consiste y todo, pero creo que es una cuestión donde hay que estar mirando con más atención y que de alguna manera, con la reforma que se hizo el año pasado y que se pretende implementar durante este año o el próximo, que es de la modalidad de cobertura complementaria, eso debiera tender a pegarse otra bajada. En esa misma línea, bajada en términos de disminuir el gasto de bolsillo de manera significativa. Otra medida que en el programa de gobierno del gobierno actual eh, ha tenido una significación mediática importante es este tema del copago cero en la MAI, digamos, en todo lo que quedaba que no tenía gratuidad en la MAI. Mi evaluación desde el punto de vista estrictamente financiero es que eso, desde el punto de vista de la magnitud para el sistema, es una disminución muy limitada. ¿Ya? Eso no debiera tener un mayor impacto en el gasto de bolsillo, sí para las personas, para el que le tocaba pagar, por cierto, es así, pero desde el punto de vista de las macrofinanzas eso no tiene mayor impacto porque lo que quedaba por cubrir era muy poquito. Eh, Nosotros tenemos un sistema que hace 20 o 30 años atrás tenía un componente muy fuerte de cotizaciones o de contribuciones sociales que se descuentan de los salarios, ¿no es cierto? Eso cada día, por, por efectos, ¿no es cierto?, del mercado laboral, de la estrechez de ese mercado laboral, de la flexibilidad que tiene, etcétera, etcétera, temas que tienen que ver más con el mercado laboral, está, digamos, eh, autolimitado y por lo tanto el crecimiento del gasto ha ido por la vía de el aumento del aporte fiscal, o sea, lo que viene por el lado de los impuestos, ¿ya? Eh, en la medida en que hay restricciones fiscales importantes como la que tenemos hoy día, después de la pandemia, pero particularmente la que tenemos este año y los próximos, creo yo, eso no solamente acá a nivel nacional, a nivel eh, global, si se quiere, con más o menos énfasis, pero hay una restricción fiscal muy importante, eso va a generar limitaciones para seguir creciendo al ritmo que nos acostumbramos a que creciera en los últimos 30 años, ¿ya? Y se requiere un crecimiento, a mi juicio, importante porque no va a haber otra vía, primero, para disminuir el gasto de bolsillo y por otro lado, por el lado de contribuciones sociales, yo diría que muy difícilmente un próximo gobierno se va a embarcar en poder aumentar las cotizaciones, porque derechamente esa es la única forma de aumentar la recaudación por esa vía. O sea, en el sistema público, en el FONASA, que ha ido creciendo en términos de tamaño poblacional también, producto de la migración de la ISAPRE hacia el FONASA, eh, el gran componente del financiamiento que ya depende cómo uno lo quiera mirar, pero en torno al 65-70% del total del fondo es aporte que viene de impuestos y el resto viene por el lado de cotizaciones que, insisto, no van a crecer mucho más. Y en el tema privado de la ISAPRE, el gran problema, probablemente más que del gasto de bolsillo en estricto rigor que se genera cuando las personas se atienden, está el problema del costo de los planes. Eso de alguna manera se reguló, a mi juicio, de muy mala manera, esto lo he dicho eh, en
decenas, si no cientos de oportunidades, que la forma en que se resolvió el tema de las ISAPRES sentó un pésimo precedente. Espérenme un segundo que se me cayó el audífono y si no, no voy a escuchar nada. Eh, eh, y a mi juicio es una industria que desde el punto de vista del mediano y largo plazo, si es que se llega a implementar bien la cobertura, la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, debiera tender a seguir reduciéndose, ir concentrándose cada vez más en los sectores de mayores recursos de la población. Yo creo que ya está, debe estar en torno al 15 o el 14%. Eso va a seguir disminuyendo y probablemente vamos a tener un sistema mm, que va a representar menos del 10% en los próximos, qué sé yo, 5 días. Eso desde el punto de vista de la recaudación. Ustedes saben que no hay otra fuente de recaudación. Muchas veces se habla, hay estas discusiones en el ámbito de salud pública, de los impuestos saludables, los impuestos correctivos, los impuestos verdes, etcétera, etcétera. Me refiero a los impuestos que se le ponen al tabaco, a las bebidas azucaradas, a las bebidas con sal, o sea, perdón, a los alimentos muy ricos en sal, etcétera. Pero desde el punto de vista de su recaudación, eso no tiene prácticamente ninguna importancia a nivel agregado. ¿Ya? Sí, sí tiene importancia en el efecto que se busca, que es probablemente disminuir el consumo, limitar eso, pero desde el punto de vista financiero, la verdad es que aportan muy poco. Sobre todo porque en el caso de Chile nosotros tenemos una regla desde el punto de vista fiscal que impide asociar las recaudaciones de un determinado impuesto, asignarlas directamente a un tipo de gasto específico, cosa que yo la comparto desde el punto de vista técnico, ¿sí? En general, eh, digamos, en general hay toda una corriente de gente que critica eso, pero creo que desde el punto de vista del manejo fiscal, creo que es sano disociar esas dos cosas, cómo se recauda y el cómo se gasta. Creo que ahí la autoridad fiscal es la que tiene que tomar decisiones que trascienden el sector salud. En el segundo nivel, que es el nivel de la mancomunación, evidentemente la tarea que quedó pendiente, y podrían decir algunos, otros podrán decir que bueno que no ocurrió también, es el proyecto que se planteó en el marco de la discusión constitucional de eh, transformar, digamos, al FONASA o a un FONASA 2.0 o póngale el nombre que se quiera, digamos, pero finalmente una institución pública encargada del financiamiento, y eso en los últimos, no sé, 40 años tiene el mismo nombre, en un único administrador, en un fondo único, digamos, en un administrador centralizado público del conjunto de los recursos que provienen de impuestos y del conjunto de la recaudación obligatoria de cotizaciones. Entonces, desde el punto de vista práctico, eso significa que las ISAPRES dejan de administrar el 7%, eso lo administra este fondo central y lo asigna a la compra de prestaciones y ahí, bueno, ocurre un proceso de integración de la provisión pública con la provisión privada, pero en el ámbito de la administración financiera y de la consolidación de los fondos, eso deja de tener el peso que tiene hoy día en el ámbito privado y pasa al ámbito público y las ISAPRES, desde esa perspectiva, se transformaban en seguros complementarios. Yo creo que eso quedó pendiente y más allá de las opiniones que uno pueda tener, yo creo que eso va a volver a ser objeto de discusión, digamos, en los próximos años, ¿ya? Eh, por la forma en que se resolvió, creo que, por la forma en que se resolvió con la ley corta, me refiero, eh, creo que no es algo que cerró la discusión, sino que lo va a mantener abierto por un buen rato. Creo que esa mancomunación de fondos es necesaria.
Ahí, bueno, pueden haber distintos puntos de partida, pero yo me quedo con la interpretación básica, que es que los fondos que provienen de las contribuciones sociales obligatorias son de administración pública y por lo tanto, más allá de la práctica que se impulsó desde Chile, ¿no es cierto? Y que después fue trasladándose a otros países, creo que eso debiese volver a ser de administración pública. O sea, yo soy, para decirlo derechamente, yo soy partidario de la existencia de un fondo único de salud. Eh, con todas las... No hay ninguna panacea, no, hay temas que no los resuelve eso, evidentemente, pero creo que un punto de partida importante el que esa consolidación de los fondos ocurra. Y en el último ámbito, que es en el ámbito de la compra, creo que la trayectoria que Chile ha ido teniendo desde, bueno, yo la verdad es que antes de eso no conocía mucho cómo era el sistema, eh, pero desde que empiezan a haber programas en el FONASA que empiezan a tratar de romper la lógica del presupuesto histórico a través de los PAD, ahí, bueno, claramente hay acá al menos dos o tres colegas que saben bastante más que yo de ese tema porque estuvieron en su génesis. eh, Creo que apuntaron muy tempranamente a orientar la compra en un sentido, en lo que hoy día se llama compra estratégica o compra inteligente, que es no pagar solo por ser, no pagar solo porque yo tengo un hospital y tengo que financiar la estructura de oferta, sino que de alguna manera orientar los recursos hacia resultados en salud. Y hay, para llegar a esos resultados, hay, por decirlo así, pasos intermedios que se pueden dar, ¿ya? Y esos pasos intermedios, por ejemplo, como agrupar las prestaciones en PAD, que es lo que FONASA hizo, eh, lo recuerdo bien, pero puede haber sido en la primera mitad de los 90, creo que da una señal importante. Y en ese sentido, luego de un montón de años en que se creó la infraestructura estadística, infraestructura, digamos, de el soporte que eso requiere, el paso que se dio con la compra a través de GRD en el sector público, creo que apunta en un sentido correcto. Yo tampoco creo que sean la panacea y que vaya a resolver todos los problemas el tema de comprar por GRD, pero de alguna manera va en un sentido correcto que requiere bastante, yo diría, bastante evaluación en profundidad de cuáles son los impactos que eso está teniendo. Esto se empezó a aplicar hace muy poquito tiempo y por lo tanto es probable que todavía esté muy verde como para sacar conclusiones muy categóricas de esa experiencia, pero creo que es algo importante. Y en el otro ámbito, que es eso en el ámbito de los hospitales, me refiero, y en el ámbito de la atención primaria, eh, creo que la decisión de hace, no sé, 30 años atrás de implementar un mecanismo capitado fue aceptado. Hay países que hoy día recién están en esa discusión, están pasando de presupuesto histórico, de pago por actividad, a presupuestos capitados. Eh, yo creo que fue correcta. Sin embargo, creo que entre su implementación en ese momento y su trayectoria hasta ahora, creo que ha habido bastante, eh, ha habido muy poco trabajo técnico en su perfeccionamiento, no solo en sofisticaciones que tienen que ver con incorporar ajuste por riesgo y cosas de ese tipo, no me refiero a eso, me refiero más bien en temas de cómo hacer conversar el hecho de que tú puedes tener sistemas de financiamiento capitado que responden a necesidades, a macro necesidades de salud de la población, con incentivar la actividad, con determinar cumplimiento de metas que tengan total racionalidad sanitaria,
en definitiva, con hacer cuadrar equidad, que es lo que buscan estos sistemas capitados en general, con mayor eficiencia, que es algo que cada vez pesa más en el sector público, no solamente en el ámbito de la atención primaria, sino que también en el ámbito de hospitales. Yo diría que eso es lo fundamental. Yo me autolimité con 20 minutos, así que me quedan como dos. Eh, Creo que eso es lo fundamental en los tres niveles. Hay quiero decir solamente dos cosas, quizá muy a la rápida. Uno es que en el ámbito de la capitación de atención primaria hay un problema grueso que yo lo vengo señalando hace tiempo. La metodología de cálculo del per cápita eh, adolece de una falla que en rigor uno la podría interpretar de otra manera, pero es una falla en definitiva, que es que valoriza las horas de trabajo eh, que permiten dar el plan de salud familiar, las valoriza a unos salarios que no son los salarios de mercado, ¿ya? Eso tiene toda una explicación desde el punto de vista del manejo fiscal. Por supuesto que para el Ministerio de Hacienda eso es lo más cómodo y desde su perspectiva es lo más racional, pero en muchos municipios eso genera una tremenda brecha porque a los niveles de salario que se valoriza el per cápita, eh, definitivamente no pueden encontrar principalmente médicos y enfermeras para poder cubrir sus dotaciones y eso hace que o tengan que echar mano a recursos de otras fuentes o a aportar recursos propios en los municipios que tienen mayores ingresos y eso genera inequidades que son importantes. Eso en el ámbito de capitación y el tema yo diría que dejó abierto la reforma de la ley corta de ISAPRES, que es este tema de la implementación de la modalidad de cobertura complementaria. Yo creo que es un tema súper importante. Yo no soy, eh, digamos, si uno tuviese que evaluarla desde sus principios filosóficos más profundos, yo no soy muy convencido de que esa era la solución, pero creo que dado que está ahí, creo que hay que utilizarla bien y creo que estamos en un momento, lo digo por este tema de la licitación que falló y porque viene, se supone una licitación, una segunda publicación de la licitación ahora a fines de septiembre. Yo creo que los ojos van a estar muy encima de eso porque es una operación compleja. O sea, dicho de otra manera, cuando un mercado funciona, cualquier mercado funciona, y yo lo quiero regular en aspectos parciales, eso tiene ciertos riesgos y es complejo, tiene sus complejidades. Pero hacer andar un mercado que no existe, creado, o sea, creado, por decirlo así, en una pizarra, yo construyo un mercado y quiero ponerlo a funcionar, es una operación de marca mayor. No es lo mismo que reformar, apretarle tuercas a algo que existe. Eso es echar a andar una cuestión que no existe y donde los riesgos pueden ser importantes. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que concentrar eh, la atención. Eso por ahora. Ok, muchas gracias, David. Eh, Reitero para las personas que se están integrando, es posible hacer preguntas, observaciones hacia el final de las presentaciones, ya sea que la dejen directamente en el chat o piden la palabra al final para decirla en voz alta. ¿De acuerdo? Bien, ahora entonces vamos a escuchar la presentación de Ronnie Lenz. Él también es un economista, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Art Economy de Georgetown University. Actualmente trabaja como director de posgrado y profesor titular en Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Ronnie fue director también de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Salud a principios de los 90 y también fue director del Fondo Nacional de Salud en la segunda mitad de esa misma época. Como director de FONASA en esta época,
Él trabajó en la modernización del fondo y desarrolló el pago social de diagnóstico, el programa de oportunidad de atención, el seguro catastrófico, programas de cirugías complejas, la Carta de Derechos del Paciente y los compromisos de gestión, y colaboró en el desarrollo e implementación del pago per cápita de la atención primaria, que comenzó a regir el año 94. También ha sido consultor del Banco Mundial por cerca de 20 años en temas de financiamiento y reforma de la salud en América Latina y el Caribe, y ha colaborado en distintos países como Bolivia, Perú, Costa Rica y Ecuador. También tuvo un paso como profesor del Magíster de Salud Pública y director de la Unidad de Fármaco, Economía y Economía de la Salud en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile hasta el año 2018. Ronnie, te damos la palabra entonces, y tú vas a compartir una presentación. ¿Sí? Estás muteado. Ahí. Ahí Esta es sí. mi presentación, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Primero, un millón de gracias, Dagoberto, y a todos los miembros integrantes del Colegio Médico del Paraíso por la invitación. Es un honor para mí poder compartir algunos datos y algunas reflexiones respecto de los datos que quiero pasar a mostrar. Eh, Primero me voy a bajar con una visión más, voy a pedirle prestado a la macroeconomía su visión, que habitualmente lo que hace es que estudia los fenómenos monetarios y estudia los fenómenos reales. Entonces, los fenómenos monetarios están ligados al dinero, a la tasa de interés, a la inflación y básicamente a todo lo que uno podría, si es que lo baja a una perspectiva sectorial, asociarlo a los temas de financiamiento. Mientras que las variables reales explican la parte dura de la economía, la parte productiva, ¿no? De cómo se transforman los recursos productivos a través de gestión, de tecnología, en producción y en el caso del sistema de salud, en atención. Hay diferentes teorías, o sea, desde el punto de vista macroeconómico, todas las escuelas comparten esta división. Sin embargo, hay diferentes escuelas que discuten cuál es la primacía que tienen estas variables, ¿no? Estos dos sectores de la economía y cómo es la interrelación que se da, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es todavía una discusión abierta y cada escuela tiene sus razones a favor, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, vamos a estar hablando del financiamiento, vamos a estar hablando de la atención de salud y el mercado de los factores, ¿no? Y desde nuestra perspectiva, el nexo que une estos dos mundos son los mecanismos de pago. Entonces, voy a dividir la exposición de esa manera. Entonces, primera cosa, y alineado un poco con lo que estaba señalando David, nosotros observamos, y esto es como una serie de hechos estilizados, ¿no? Desde el punto de vista del financiamiento, un fuerte aumento del financiamiento en los últimos años, producto de la reforma GES. Yo creo que ese fue un gran impulsor del gasto, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente, porque ahí hubo todo un proceso de construcción de política pública, de allanarse a generar acuerdos durante la administración del presidente Lagos, tomando todos los avances que se hizo en los gobiernos del presidente Elwin y Frey, para poder generar una nueva propuesta de organización del sistema de salud, ¿no? Eh, 3,8 veces, o sea, casi 4 veces ha aumentado el financiamiento entre el año 2000 y el año 2018, ¿no? Entonces, esta es una cifra que es importante. La tasa media de crecimiento en la seguridad social, porque acá estamos tomando básicamente FONASA e ISAPRE, fue alrededor del 7,8% promedio anual, ¿no? Y si uno compara la tasa, porque usted la de todo el periodo, compara la tasa pre-reforma con la de periodo post-reforma, la tasa después de crecimiento del financiamiento fue 8,7 comparado con el 5% que teníamos antes. O sea, un 70% más alto. Y cuando uno mira los dos conglomerados, ¿no? El conglomerado público liderado por FONASA y el privado por las ISAPRES, los números son bastante más disímiles, ¿no? Porque lo que vimos anteriormente es el promedio.
Y entonces, en el caso de FONASA, el incremento es más alto, es 4,7 veces, o sea, casi 5 veces. Y la tasa media de crecimiento es 9%. Y antes crecía alrededor del 6%, 6,4%, y después con el GES creció a una tasa del 10%, ¿no? Y esto es súper importante porque aquí estamos frente a lo que uno podría denominar un milagro económico desde el punto de vista del crecimiento de los recursos que van al sector. O sea, si uno lo trata de buscar números parecidos a esto en el mundo, probablemente el crecimiento de China sería una cosa que se podría comparar con estas tasas de crecimiento, ¿no? En el caso de las ISAPRES también ha habido crecimiento, pero mucho más bajo, ¿no? El ingreso de las ISAPRES, el financiamiento, entre el 2000 y 2018 aumentó 2,4 veces, la tasa media de crecimiento anual de los ingresos fue 5,7, y en el periodo previo a la reforma era 2,7 y periodo posterior era 5,1, ¿no? Por lo tanto, esto también significó desde la perspectiva privada un impulso al crecimiento del financiamiento para la gente que está en el sector privado. Lo que ha tenido esto como efecto ha sido un fuerte aumento de la participación de FONASA en todos los ámbitos de la salud, ¿no? Y fundamentalmente en lo que es el financiamiento de las atenciones, ¿no? Eh, Hacia el año 2000, la participación en términos de ingreso de FONASA era alrededor del 59%, y ya para el año 2018 esta se incrementó a eh, casi tres cuartas partes del total del tamaño de la torta de recursos del sistema de salud, ¿no? Por lo tanto, el FONASA ha comenzado a aumentar su gravitación fuertemente, y lo que observamos también como tendencia así de largo plazo es una pérdida progresiva de la importancia financiera que tiene el sistema de salud privado, que baja desde este 40% que tenían las ISAPRES a alrededor de 26%. El principal impulsor del gasto, como bien señalaba David, ha sido el aumento en el aporte fiscal, ¿no? Aquí ha habido, producto de esta política pública, un compromiso del Estado de allegar más recursos al FONASA, ¿no? Y el año 2017 se da este fenómeno que es paradigmático en términos de fuentes de financiamiento del sector salud, en que el aporte fiscal pasa a ser el principal componente del financiamiento. O sea, supera al financiamiento que proviene por parte de las cotizaciones de las personas, tanto las que van a FONASA como las que van a ISAPRE. Y esto lo que hace es que es como un telón de fondo de grandes cambios que ya se anunciaban con este cambio estructural en el financiamiento, ¿no? Dentro del FONASA también se dan cambios importantes, porque como el aporte fiscal va hacia FONASA, y uno mira las cifras de participación del aporte fiscal en el FONASA, en el año 2000 la mitad del financiamiento venía de las cotizaciones, la otra mitad del aporte fiscal. Por lo tanto, todavía el FONASA tenía mucho de seguridad social europea, ¿no? donde pesaba la demanda de las personas como argumento para la organización del financiamiento. Sin embargo, el año 2018, el aporte fiscal se eleva a tres cuartas partes del financiamiento de FONASA, ¿no? Por lo tanto, el FONASA se comienza a convertir menos en seguridad social y más en un fondo, ¿no? En un fondo de administración de recursos para la oferta pública, ¿no? Desde la perspectiva de las fuentes de financiamiento. Vamos a ver cuáles van a ser las dinámicas respecto a la transferencia de recursos a la oferta de servicios. Esto también impacta fuertemente las finanzas públicas, y esto es bueno tenerlo presente, ¿no? En el año 2000, el sector salud pesaba dentro de las finanzas públicas el 11%, y hoy día ya estamos en niveles que alcanzan un quinto del presupuesto fiscal. Por lo tanto, ¿qué va pasando con esto? Va pasando, y uno lo nota fuertemente en la reforma del GES, que cada día el sector salud
tiene más injerencia por parte de las autoridades económicas, está más tutelado y tiene menos independencia por su impacto en las finanzas globales del Estado, ¿no? Y esto te comienza a generar también dificultades porque se te comienza a instalar la lógica de administración burocrática financiera del Estado dentro de una industria que lo que requiere es mucha flexibilidad para poder adaptar su oferta de servicio a los cambios de patrón demográfico. Y eso nos va a pesar y lo vamos a ver en los números de más adelante. Ahora, con esto que nos ha pasado que casi estamos en el promedio de gasto en términos de porcentaje del PIB, o sea, si tomo el gasto de salud y lo veo como razón respecto del PIB de cada país, nosotros ya estamos en la media del promedio de los países de la OECD, ¿no? Eh, y esto también es interesante porque en términos relativos ya estamos comenzando a funcionar como una nación de primer mundo. Esta es la estructura del financiamiento, que no me voy a mucho a detener porque hay mucho número y mucha cosa. Lo dejo porque después el que quiera puede seguir el mapa de flujos, pero básicamente llamar la atención de que aquí, desde el punto de vista del financiamiento, el grueso viene del aporte fiscal, el gran administrador de recursos es el Fondo Nacional de Salud y el gran proveedor de atenciones es el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Todo el resto son elementos más bien anexos a esta columna central financiera en el caso chileno. Y ahí un elemento interesante es que el GES ha ido perdiendo importancia en términos de financiamiento. Cuando parte la reforma y se llega como a la cobertura de los 59 problemas en su momento de salud, el GES representaba alrededor de un tercio del gasto de FONASA. Sin embargo, ya hacia el año 2018 está representando alrededor del 17%, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el régimen de garantías se nos ha ido quedando rezagado respecto del conjunto de actividades que desarrolla el sector. Es decir, el crecimiento ha ido a cosas que no están garantizadas, ¿no? Con lo cual, el espíritu inicial de la reforma del GE se ha ido diluyendo en el tiempo porque evidentemente los gobiernos de izquierda y de derecha no están tan comprometidos con la defensa de los derechos de las personas como era en tiempos del presidente Lago. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas a nivel de financiamiento? Yo creo que para ordenarlo, uno en términos de estructura, otro en términos de niveles y otro en términos de distribución. Respecto de los de estructura, el problema, que ya lo señaló David, es el problema del alto gasto de bolsillo, ¿no? Hay distintas formas de medirlo. Aquí hay una que está hecha sobre el retail farmacéutico, que es una de las formas de medir, pero aquí lo importante es ver la posición relativa en que estamos, ¿no? Y en general, si uno se compara con el resto de los países de la OECD, Chile es un país que tiene mucho gasto de bolsillo, ¿no? Y eso es complicado porque, como nos muestra la siguiente gráfica, no, esa no, perdón, acá tengo, voy a seguir la secuencia, ya. Eh, el financiamiento también ha estado disminuyendo el gasto de bolsillo, ¿no? Y uno lo ve principalmente, por ejemplo, el gasto de bolsillo tenía como uno de sus elementos importantes el gasto en medicamentos. Y aquí vemos el fuerte crecimiento que ha tenido el mercado público institucional, ¿no? O sea, aquel que está referido a los hospitales, ¿no? Uno puede ver que la tasa ahí es casi 3,7 veces, ¿no? Más alta entre 2011 y 2024, ¿no? Lo cual quiere decir que ha habido un esfuerzo fuerte y una parte de eso importante por el GES, otra parte por la Ricarte Soto, otra parte por la DAC, que le van bajando la carga financiera a las personas en términos de medicamentos, ¿sí? Lo cual nos ubica también en términos relativos en un gasto farmacéutico como porcentaje del gasto en salud parecido al gasto de la OECD, ¿no?
Por lo tanto, Chile va haciendo su homework en términos de canalizar recursos y aproximarse a los parámetros financieros de lo que es el primer mundo. Sin embargo, cuando uno ve la estructura del gasto, lo que te aparece son altos gastos de bolsillo, eh, donde 2/3 del financiamiento están bajo la seguridad social y 1/3 del financiamiento lo tienen que pagar las personas directamente como desembolso. Y eso, desde el punto de vista del aseguramiento, yo diría es uno de los pecados capitales. El problema que nosotros tenemos acá enfrente desde el punto de vista de la política pública es cómo transformamos este gasto que ya están haciendo las familias en cotizaciones o en alguna forma de impuestos que nos permita hacer un gasto más eficiente y más equitativo y protejamos a las personas de mejor manera incorporándolo en los planes de salud. Ahora, cuando uno analiza la estructura del gasto de bolsillo, tenemos efectivamente gasto de bolsillo fuerte en fármacos, pero hemos ido observando que se nos han ido sumando otros problemas. Y esto es súper importante porque no hemos terminado de resolver el problema del gasto en medicamentos y ya se nos comienza a disparar la curva de gasto de bolsillo en otros rubros. Entre ellos, a mí me da la sensación de que uno de los importantes es el gasto en atención odontológica, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una tarea pendiente, se han hecho avances, pero necesitamos avanzar en mejorar la cobertura de medicamentos, principalmente ambulatorios, que hoy día está pendiente. El instituto actualizó un estudio que me había tocado a mí hacer desde la Universidad de Chile hace 10 años atrás. Héctor y Manuel ahí hicieron el homework y actualizaron la cifra. Y en realidad lo que obtienen es una cosa muy similar a lo que se obtuvo hace 10 años en términos de metodología y de datos. Suben efectivamente los niveles, hoy día ya ha crecido, y por lo tanto lo que tenemos que financiar son 1 billón de pesos en términos de gasto de medicamentos, ¿no? Si es que queremos parecernos a los países de la OCDE en términos de su gasto de bolsillo. Evidentemente esto no se puede hacer de un año para otro, esto es probablemente un itinerario de trabajo de una década, en que si uno en cada año va sumando alrededor de 100.000 millones de pesos para dar cuenta de los gastos de bolsillo en medicamentos, al cabo de una década podríamos estar alineándonos con los países de la OECD. Hay cálculos en términos de lo que significaría como cotizaciones adicionales y escenarios mixtos, pero estamos hablando de un compromiso por parte del Estado que podría variar, y esto va a depender de la estrategia que decidan seguir, entre 121.000 millones, que cuando le trasladamos todo a las personas para que paguen con un alza de cotización de 0,7 puntos adicionales, a un escenario donde el Estado tendría que poner cerca de 700.000 millones para poder financiar el gasto en FARC. Bien. El otro problema que tenemos es el problema del nivel, y este es un problema que no se resuelve en el sector salud, sino que se resuelve a nivel económico, que tiene que ver justamente con el empleo, tiene que ver con los salarios, con la tasa de crecimiento de los ingresos fiscales, que está ligada a la tasa de crecimiento del PIB, ¿no? Y hoy día el drama que tenemos es que a pesar de que en los parámetros relativos estamos parecidos a la OECD, en los niveles estamos en la mitad de la OECD. Por lo tanto, tenemos brechas en términos de recursos humanos, brechas en términos de cama, en términos de médico, enfermera, en términos de todo y evidentemente en términos de financiamiento, ¿no? Y por lo tanto tenemos que vivir con ese drama de que miramos a lo que pasa en las Europas, por ejemplo, ¿no? Pero estamos con un nivel de ingreso que no nos acompaña, ¿no? Y la única forma de ir cerrando esa brecha es a través del crecimiento económico, ¿no? Por eso que los economistas somos tan enfáticos en que las tasas de crecimiento bajas no nos sirven. Aquí yo hice una pequeña tabla que nos puede servir de referencia. Tomé justamente el dato de gasto per cápita corregido por poder de paridad de compra, que calcula la OECD para Chile, el año 2022, que son estos $2.689, ¿no?
Y a continuación hago crecer ese gasto per cápita en salud a distintas tasas de crecimiento del PIB, ¿no? Suponiendo que la participación del sector salud va a sigue siendo la misma, que la tasa de tributación va a ser la misma y por lo tanto no hay cambios en los otros parámetros. ¿Y qué nos da? Nos da que en 10 años más, porque ya estamos parados el 2025, o sea, hacia el año 2035, nuestro ingreso del gasto per cápita en salud crecería un 20%. Sin embargo, si la tasa de crecimiento del país se acelera al 3 o al 4%, ahí podríamos estar saltando, por ejemplo, a un incremento en nuestro nivel de gasto per cápita del 50%, que es más interesante, y que nos permite ir cerrando parte de la brecha que tenemos con los países de la OECD. Evidentemente, tasas más altas hacen que el gasto crezca mucho más rápido, ¿no? En los momentos en que Chile creció al 6%, eso hubiera significado de que nosotros en una década podríamos haber aumentado nuestro gasto per cápita en un 80% en términos reales. Por lo tanto, lo que quiero transmitir acá es que el crecimiento de la economía chilena es una de las variables más importantes para el financiamiento de la salud y evidentemente de su gasto. El otro elemento que trae aparejado esto es que la diferencial de gastos o de ingresos per cápita entre el sector público y sector privado se ha ido cerrando, ¿sí? Teníamos diferencias de 2,3 veces a principios del 2000, hacia el año 2018 la diferencia era de un 50%. Todavía tenemos inequidades, pero estas se han ido cerrando, ¿no? Lo cual va pavimentando el camino para que tengamos una reforma e integración de planes entre el sector público y el sector privado, independientemente de la forma que uno lo vaya a hacer, o evidentemente también uno podría hacer una absorción del sector privado al sistema público. Cuando las diferenciales de per cápita eso es muy difícil, cuando son más parecidas esa integración es más fácil. Vámonos ahora a la otra parte, vámonos a la parte real de la economía del sector salud. Y acá básicamente nos vamos a estar manejando con estos dos conceptos que son como los centrales, que en el fondo yo tengo recursos que son financiados, recursos productivos, trabajo, infraestructura, medicamentos, dispositivos, etcétera, tecnología. Y el administrador, el gran administrador de esto, que es el Sistema Nacional de Servicios de Salud, tiene una capacidad de transformación de estos recursos en atenciones para la población, que además posteriormente tienen resultados en términos del estándar y el estatus de salud de las personas. Y por lo tanto, acá hay dos elementos que son importantes en que los economistas han estudiado en esta forma de transformación. Uno es el costo medio de la atención, que es cuánto estamos pagando por los factores productivos respecto de cuál es la productividad de esos factores productivos. Por lo tanto, mientras más productivos sean los factores, menor es el costo medio de la atención y por lo tanto más puedo expandir yo la atención con un cierto presupuesto. Y el otro concepto es el de productividad, que justamente, y en este caso trabajamos con la productividad del trabajo, cómo puedo transformar yo el empleo en atenciones para las personas, ¿no? Y por lo tanto, estas son las magnitudes que estudiamos en una de las reseñas que pongo ahí a continuación. Y entonces, uno de los grandes hallazgos es que efectivamente la producción agregada, que está medida en este caso en unidades equivalentes, en un índice que inventamos ya hace mucho tiempo, que es el índice de actividad económica para los servicios de salud, que toma como referencia los REM, ¿no? y los combina de acuerdo a un cierto ponderador, y nos genera producción equivalente para poder hacer las comparaciones, ¿no? Y en términos de unidades equivalentes, entre el año 2010 y el 2019, la producción aumentó un 67%. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno ve la composición del aumento de la producción, esta está fuertemente gatillada por el crecimiento de los exámenes diagnósticos. Y cuando uno mira la producción que está más bien asociada al paciente, la producción final,
las consultas, las intervenciones quirúrgicas, los días cama, los crecimientos son mucho, mucho menores, ¿no? Y esto es un tema preocupante porque crece mucho la producción intermedia, pero crece poco la producción final. Y entonces acá hicimos el ejercicio de ver qué es lo que sucedía si sacábamos y corregíamos esta producción final, ¿no? Déjenme, estoy con un problema de que me está tapando la barra. Un segundito, ¿eh? Que se me tapó con la barra de ustedes la presentación y no veo el dato. Un segundo. Ahí. Me pasa lo mismo. A ver, un segundo. Voy a minimizar aquí. Eso. Ahí sí. Bien. Entonces les decía que si corregimos por el efecto de sacar los exámenes diagnósticos que lo consideramos producción intermedia y nos fijamos en la producción más dura, ahí el crecimiento nos cae fuertemente, ¿no? Nos cae alrededor de este 11% que está en este círculo. Y quedémonos con el indicador que mide la tasa de crecimiento anual de la producción, que es alrededor del 1,2%, ¿no? Eso es lo que ha estado creciendo la producción. Por lo tanto, aquí ya hay algo que no está conversando bien, ¿no? Porque la serie que veíamos de crecimiento del financiamiento de FONASA crece a tasas del 9-10%, y cuando vemos el crecimiento de la producción, se nos va a tasas del 1,2%. Entonces, algo no está funcionando correctamente. Y por lo tanto, entonces nos metemos a ver y a descomponer qué es lo que sucede al interior. Y lo que ha estado pasando es que el empleo ha estado aumentando fuertemente, los salarios han estado creciendo y por lo tanto crece el costo de dar la atención de salud, pero paralelamente vemos que la productividad, que es la capacidad de convertir trabajo en atenciones, eh, prácticamente o está estancada, si consideramos los exámenes diagnósticos, o cae a una tasa del 4% si consideramos solamente la producción final a pacientes. Y esto realmente es un tema que es preocupante, ¿no? Es preocupante. Tenemos aumentos, o sea, como la productividad no está aumentando, está cayendo, como los salarios están aumentando, el empleo está aumentando más rápido que la producción. En el fondo lo que estamos viendo es que el aumento de costos comienza a dispararse, ¿no? Y el crecimiento de los costos es alrededor de un 2,7% promedio anual. O sea, el gasto está creciendo más rápido que la producción, ¿no? El gasto crece a una tasa de un 8,7 y la producción crecía, y aquí no estoy sacando los exámenes, a una tasa de 5,9, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2010, si yo invertía 1.000.000 de pesos, obtenía 4,5 unidades de producción, que podían ser cirugías, qué sé yo. Si hago ese mismo ejercicio para el año 2019, pongo el 1.000.000 de pesos, ahora obtengo 3,6 unidades equivalentes de producción. Es decir, la capacidad del sistema de convertir recursos en producción viene cayendo fuertemente y es un tema preocupante. Vámonos entonces al tercer elemento para no alargarme mucho, que son los mecanismos de pago. Y acá el FONASA implementó a partir del año 2020, adoptó el sistema de pago para los niveles hospitalarios que tienen los países de la OECD, que es el GRD, ¿no? Nosotros habíamos tenido una versión chilensis de esto, que era el pago asociado a diagnóstico, encarado en el programa de prestaciones valoradas que tenía el FONASA, pero tenía la debilidad del sistema de clasificación de pacientes, que el GRD lo resolvió ya hace mucho tiempo, y por lo tanto te mata uno de los grandes fantasmas en la discusión de financiamiento, que es el problema de la complejidad y severidad de los pacientes.
Y entonces el GRD corrige por ese elemento, ¿no? Y lo que hemos observado es una política súper consistente, y acá yo creo que esto se ha convertido en una política de Estado, porque ya viene desde muchas administraciones y nadie ha cambiado esa tendencia, que es una tendencia a mover el financiamiento ligado al nivel de actividad, en este caso medido por GRD. De tal manera de que, por lo menos lo que yo veo en la ley de presupuestos de este año, con todos los decretos modificatorios a junio del 25, es que estaríamos a nivel del sistema de servicios de salud financiando cerca del 70% de la actividad a través de GRD, lo cual, desde el punto de vista de los mecanismos de compra y de la compra estratégica, es una excelente, excelente noticia. El GRD, para los que no lo conocen, lo que hace es básicamente que establece un precio base que está ligado al financiamiento y a los costos generales del sistema, y a partir de eso introduce pesos específicos que están dados por la complejidad y por la severidad de los pacientes, ¿no? Entonces, para cada GRD existen 3 niveles, ¿no? De baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad, ¿no? Por lo tanto, da cuenta de procedimientos más complejos a los pacientes y mayores complicaciones que provienen de las comorbilidades asociadas a la severidad del paciente, ¿no? Y estos sistemas habitualmente también tienen sistemas de ajuste adicionales, como el que tenemos acá en Chile, por ejemplo, por los ajustes de tecnología. Entonces, se van generando, el precio base es como esta barra central, y se le van generando pesos en función de la complejidad, severidad y de los ajustes de tecnología. Si medimos la tensión, el volumen de producción ahora en términos de GRD, también nos estamos observando poco dinamismo, porque las series pasadas iban hasta el año 2018, ¿no? 2019. Y ahora tomamos ya en un formato que tiene corregida la unidad productiva. Aquí son todas las unidades comparables de acuerdo al sistema de clasificación. Y entonces vemos que en términos de egreso, ha caído el egreso en 9,7, y aquí probablemente uno de los grandes culpables es la pandemia. El peso medio ha venido incrementándose de 0,84 del año 2019 a 0,97, y el número de egresos ya corregidos por los niveles de complejidad ha crecido a una tasa promedio de 2,6%, lo cual es más alto que el 1,2 que teníamos anteriormente, pero muy alejado del 9% al cual está creciendo el financiamiento. Si yo lo veo ahora a nivel de los servicios de salud, el comportamiento es bien disímil, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos también a Valparaíso, ¿no? Que seguramente les debe tener especial atención. Ustedes tenían 57.000 egresos GRD el año 2019, y el año 2023 tienen cerca de 35.000, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ve FONASA bajo el nuevo esquema de financiamiento? Que la actividad en la región, o por lo menos en el servicio, se ha desplomado en cerca de un 40%. Seguramente el financiamiento no ha caído en 40%, el financiamiento debe haber seguido aumentando, por lo menos se ha mantenido en un cierto nivel. La complejidad media del sistema también acá está desglosada por cada uno de los servicios. Todo esto uno lo saca de la base de datos abierta de FONASA y lo puede trabajar. Y si vemos el caso del servicio de Valparaíso, tenemos 0,8 de peso medio, ¿no? Y esto se ha ido complejizando y ha llegado alrededor de 0,95, lo cual está súper alineado con el promedio del país, ¿no? O sea, el servicio no es más complejo que otros servicios de salud en términos de su casuística, ¿no? Y si corregimos los egresos por la casuística, obtenemos lo que en terminología de GRD se llaman las UPH, ¿no? Las unidades estas de producción que son homologables, equivalentes, ¿no? Y acá está el crecimiento del sistema, que era este 2,6. Hemos pasado de 972.000 egresos equivalentes a 998.000 egresos, ¿no? Un 2,6% de crecimiento en el periodo, y si yo lo llevo a tasa media anual, tengo 0,7, que es inclusive inferior
que la forma como estábamos midiendo con la metodología anterior. O sea, por donde uno lo mire, la parte real de la economía en el sector salud público está funcionando muy mal. Y por lo tanto, llego a las dos conclusiones y con esto termino, parece que me excedí un poquito. El financiamiento ha estado a la altura de los desafíos y ha venido creciendo y por lo tanto hoy día, por lo menos en términos relativos, estamos con una estructura comparable a la OECD. Sin embargo, tenemos pendiente todavía el problema del alto gasto de bolsillo de la población, que acuérdense, era una de las grandes demandas y sobre todo en medicamentos durante los movimientos sociales en el año 2019. Y el segundo tema es que los principales problemas que hoy día tenemos, yo creo que no están por el lado del financiamiento. Y aquí yo discrepo con toda la ortodoxia de discusión que se ha venido dando en el sector durante los últimos años. No creo que el problema sean las ISAPRES, no creo que el problema sea el financiamiento de FONASA. Aquí el problema grueso que tiene el país, que hemos estado postergando y haciéndonos los lesos, es la baja capacidad del Sistema Nacional de Servicios de Salud de transformar recursos en atenciones. Es decir, no podemos decirle a los chilenos que están en el sistema ISAPRE que se cambien al sistema público mientras no hayamos resuelto esto, porque lo único que vamos a hacer es seguir engrosando las listas de espera que tanto nos cuesta resolver. Y no es un problema de financiamiento, porque esta gente va a venir con financiamiento, pero con esta capacidad que tiene el sistema de convertir recursos en atenciones, no da la ecuación. 1.000.000 de gracias. Bien, muchas gracias, Ronnie. En el chat hay varias preguntas, hay varias personas que han reaccionado. Yo no sé si quieren hacer la pregunta directamente, por ejemplo, porque hay preguntas que yo las leo, pero no sé si están bien redactadas o un problema. Yo preferiría que quizás le podría dar la palabra a algunas personas que, sobre todo Mario Pará, que ha hecho muchas preguntas. No sé, Mario, si tú quisieras hacer, no todas, porque yo tengo aquí como, no sé, unas 5 preguntas más, digamos. Pero si No, pudiera por lo menos seleccionar un par de preguntas para darle posibilidad también a otras personas que también han hecho consultas y que las puedan decir. ¿Puede ser? sí, claro, por supuesto. Hola, buenas tardes. No, las que puse en el chat quedan ahí y no y Ronnie las leerá y si quiere las comenta o las responde. Una pregunta para David. ¿Estás por ahí, David? Sí, ahí llegó David. Es que él dio su opinión respecto de que el mejor sistema era el Fondo Único Solidario o un seguro único. Y ese tipo de propuestas, ¿no? Eh, Han sido descalificadas como ideológicas, ¿no? Entonces, y que las que mantienen el sistema como está no serían ideológicas, sino que serían técnicamente avaladas, ¿no? Entonces, me gustaría que te explayaras un poquito más de por qué no es tan ideológico el planteamiento que tú haces. Gracias. ¿Vamos contestando inmediatamente Sí, o...? vamos contando inmediatamente, David. Ya. A ver, yo creo que todo lo que estamos hablando aquí y en un montón de foros y seminarios de este ámbito y de otros son todas cosas ideológicas. No, no hay cosas que no sean ideológicas a menos que estemos hablando de algo muy particular. Eh, Otra cosa importante es que yo no dije que un sistema, primero no creo que un sistema de seguro único sea lo mismo que un sistema, que tener un fondo único, ¿sí? Y tercero, que no creo que sea la panacea para todas las cosas. Quiero decir una cosa bien, bien específica. Yo comparto me parecen súper buenos los datos y el análisis que hace Ronnie, porque creo que se mete en el problema que es realmente el problema de fondo, que no está en el ámbito estrictamente financiero, sino que está en el ámbito de la producción. Cuando yo dije que me iba a referir al tema financiero, me refería a un aspecto bien particular, que estas tres cosas de recaudación, mancomunación y compra, pero yo
comparto plenamente el que la gran pelea que nosotros tenemos está en el ámbito de la producción de servicios y de la eficiencia y de la equidad en el ámbito de la provisión de servicios. Entonces creo que habría que ampliar un poco la discusión. Ahora, me hago cargo de lo que dije, que es el tema del Fondo 1. Creo que no es justo desde el punto de vista de la sociedad que un impuesto, porque las cotizaciones, más allá de las discusiones del constitucional y todo eso, en los hechos son un impuesto, porque es una imposición del Estado respecto de los ciudadanos, ¿no es cierto? De que de los salarios se descuente X% que tiene un uso específico, eso es un impuesto, eh, sea utilizado con fines de lucro por la institución que sea, en este caso por la ISAPRE. Y yo creo que eso tiene que ser administrado por una entidad pública que no lucre con esos fondos. Entonces, eso no tiene que ver con esta otra parte de la discusión. En ese sentido, creo que es más justo y creo que uno puede hacer las dos cosas, mejorar eso y meterse en este tema de la mejora de la productividad particularmente, eso yo lo comparto. Sin embargo, creo que sería interesante ver qué es lo que pasa en la atención primaria. Yo creo es más difícil hacerlo por un tema también de datos. Eso. Ok, muchas gracias. También he visto algunas preguntas de Ítalo. No sé, Ítalo, si tú quisieras hacer alguna pregunta verbalmente, porque yo veo dos preguntas acá. Hola, hola. Sí, gracias, Dagoberto, y gracias por las presentaciones. Justo estoy por entrar a otra reunión, pero básicamente era a propósito del el profesor Ronnie Lenz, algunas concepciones respecto a lo que él consideraba como seguridad social y una duda que también compartí con el doctor Parada respecto a lo que correspondía a la diferencia con el, si mal no recuerdo, con el fondo, cuando él está mencionando a propósito eh, del FONASA. Eh, eso, pero esa era la principal duda en realidad. Ok, Sí, yo considero que FONASA y SAPRE están en la seguridad social porque la seguridad social, en el fondo, genera la compulsión, es un esquema contributivo, ¿no? Obligatorio, ¿no? Mandatado por el Estado, de que las personas contribuyan a la salud, ¿no? La diferencia que tenemos acá en Chile es que eso no va a un fondo único, sino que va a administradores. Entonces tenemos un administrador público y tenemos una serie de administradores privados, pero que desde el punto de vista conceptual están administrando el 7% de cotización previsional, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, son parte de la seguridad social, aunque por motivaciones internas de su forma de organización privada, tengan fines de lucro. ¿No? No exime el lucro que sean parte de la seguridad social. Lo que posiblemente no comparten son los principios de la seguridad social, pero es un problema regulatorio, ¿no? bien. Muchas gracias por la respuesta. También tenemos a Manuel Regada, que también hace una consulta respecto al tema de la atención primaria. No sé si Manuel quisiera eh, verbalmente hacer la consulta. Sí, lo que a mí me llama la atención es que todo el análisis está concentrado en la atención hospitalaria prácticamente y no hay no hay un análisis, o sea, no escucho un análisis ni una consideración acerca del efecto de la atención primaria, de una atención primaria que sea efectivamente preventiva y que otorgue la atención primaria de modo que sea
un punto que frene el crecimiento indiscriminado de los tiempos de espera. Yo creo que no, para mí, no tiene sentido hablar de listas de espera donde se acumulan las personas, sino que lo que hay que hablar es tiempo de espera, que es lo que sufre cada ciudadano que tiene necesidad de atención de salud. Entonces me llama la atención, y me llama la atención que cuando uno ve el gasto de FONASA, casi el 20% solamente está destinado a la atención primaria y el otro 80% entonces es atención hospitalaria. Eso me llama la atención y quiero algún comentario sobre eso. Sí. Mire, yo centré, o sea, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero uno en estas conversaciones tiene que escoger, no puede, como decía David, el financiamiento tiene muchas aristas, ¿no? Y es imposible cubrirlas yo me pasé en los 20 minutos. Eh, Efectivamente, yo me concentré en la parte de los servicios porque es el 80% del problema, ¿no? En términos financieros. Lo cual no quiere decir que la atención primaria no sea importante, pero es una simplificación que hemos realizado en esta exposición, no porque no sea importante la atención primaria. Y lo otro es porque básicamente yo he concentrado mis estudios ahí, ¿no? En el nivel hospitalario y dejo a los expertos de atención primaria que respondan las mismas preguntas en ese nivel. Yo no me atrevo mucho a meterme en un campo que no es el mío, ¿no? Fue en su oportunidad, pero ya hace mucho tiempo de que Dagoberto se fue del sector que ya no seguimos trabajando el tema de atención primaria. Algunas cosas ahí por Tom Bosset a nivel comparativo, para ver que el per cápita seguía generando equidad, cosa que lo ha sostenido y que yo creo que es un gran avance. Y en ese sentido comparto con David de que, o sea, está bien que el per cápita que calculamos en su momento era robusto, pero tú no le puedes pedir a un per cápita que te dure 30 años. O sea, tenéis que meterle otra tecnología, volver a hacer otros cálculos, manteniendo la base de que siga la población el financiamiento, ¿no? Pero le pido disculpas, doctora Arriagada, por esta omisión. Ok, tiene mano levantada también Sebastián Alfaro. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer la exposición. Yo soy médico y muchos de estos temas en el fondo como que uno los vive en el día a día. Y me llama mucho la atención este problema de fondo de que es que esta capacidad transformadora de recursos en atenciones y cómo esto se traduce en la realidad en donde hay los pacientes en el fondo, al menos en la realidad que he atravesado servicios de salud en los que he trabajado, en donde hay mucha quizá tasa de rehospitalizaciones que también involucran muchos exámenes, en donde los pacientes después salen derivados, en teoría, a un centro de menor complejidad o APS, pero finalmente por este mismo tema de que no hay mucha capacidad de atención, no hay tiempos de atención oportuno, los pacientes después pierden esas oportunidades como de estabilizarse, de rehabilitarse y vuelven a caer al hospital y se genera como una especie de cuello de botella y que por supuesto en el fondo genera mucho gasto de recursos y poca efectividad o eficiencia en resolver finalmente esa atención. Entonces, cómo uno puede ir articulando y adaptando la realidad que tenemos hoy en este sistema medio separado entre atención primaria y atención secundaria y terciaria para responder a este problema finalmente del gran problema de fondo de esta capacidad de transformación. Y yo voy a permitir hacer un par de reflexiones acá, y esto ya son más disquisiciones porque no tengo data acá, ¿no? Pero todo lo que yo he presentado ha sido más bien datos, como evidencia para que ustedes puedan hacer sus análisis, ¿no? O rebatir los datos con otros datos, que es lo que uno habitualmente hace en la academia. Pero es súper interesante su pregunta porque nos llega a preguntarnos, bueno, ¿por qué está pasando esto, no? Y yo creo que hay muchas causales, hay muchos problemas muy complejos, ¿no? Yo voy a ser súper reduccionista solamente porque quiero poner el dedo en dos llagas, en un par de llagas ahí, ¿no? El primero es que yo creo que tres llagas, ¿no? La primera
es que yo creo que nosotros estamos metidos en una camisa de fuerza que es el estatuto administrativo y la dependencia del Estado fiscal, llamémosle, que está hecho y pensado para controlar a la burocracia, pero no está hecho y pensado para administrar una industria de la complejidad que tiene salud. Por lo tanto, mi sensación es que uno tiene que salirse de esa forma de administración y entrar en una forma de administración autónoma de la seguridad social pública con su sistema de servicios que tiene que tener un estatuto distinto, que no es el estatuto administrativo, otro estatuto. Y para eso hay que crear una ley y hay que crear la seguridad social con leyes para el financiamiento y leyes para la producción. Esa es la primera cosa. Dos, uno tiene que generar una nueva forma de organización en la base productiva. Y aquí yo no sé cuál es, pero el resto de los países ha estado ensayando cosas y nosotros no hemos ensayado nada en los últimos años. Lo único que tratamos de ensayar fue los hospitales autogestionados, que al final no fueron nada más que una recolección de papeles para poder pasar una acreditación y le metieron más burocracia y no dieron las flexibilidades para que los directores de hospitales y el gobierno hospitalario, que debería haberse constituido con los consejos consultivos, que al final quedaron como consultivos, no funcionó, no funcionó. Y entonces tenemos que ensayar formas. ¿Cuál? Yo no la tengo clara, pero tenemos que avanzar. Mi impresión es un formato de empresas públicas del Estado progresivo, que vamos a tener que ir construyendo, y que van a tener directorios, y que van a tener gerencia, y que van a tener capital, y van a tener superintendencia, probablemente explorando un poco la idea de los trusts ingleses, ¿no? Que hicieron como ese tipo de reforma. Y tendremos que ir aprendiendo ahí qué funciona y qué no funciona, pero tenemos que entregarle otra forma de organización y otra visión sobre los recursos a los administradores. ¿Cómo se organizará el gobierno corporativo? ¿Quién va a ser el dueño? Es un tema que está abierto a discusión. Y el tercer elemento, que va de la mano con los anteriores, es que no podemos seguir con las formas de pago que tenemos para el recurso humano. No, eso ya no aguanta mucho análisis. Si estamos pagando por GRD, si estamos pidiendo resultados, pronto nos vamos a meter a comenzar a medir resultados clínicos, outcomes de las actividades y no solamente volumen. No podemos tener sistemas de pago fijo al otro lado. Tenemos que tener sistemas de pago más variables, que estén ligados a la actividad, que estén ligados a la calidad, que estén ligados a distintas cosas que vamos a tener que conversar. Entonces, aquí hay que hacer una conversación de fondo, ¿no? No pensando que esto se va a ir al sector privado, porque el sector privado ya para efectos prácticos, yo creo que está desapareciendo. Y pronto va a llegar al 10%. Yo comparto ahí la visión con David, va a quedar para la gente muy rica de este país, pero ya, digámoslo al revés, el 85% de la gente está en el fondo único. Entonces, resolvamos el problema que tiene el fondo único. Si el tema de la ISAPRE es un tema anexo desde el punto de vista de política pública. Y ahí hay que hacer una conversa, ¿no? Y una conversa con el gremio médico para ver cuáles son las fórmulas que hacen que la vida y el trabajo en el SNS y en la APS sea atractiva desde el punto de vista del desarrollo profesional y de los resguardos necesarios para garantizar la carrera dentro del sistema. Porque lo que tenemos hoy día yo creo que no le hace bien a nadie. O sea, todos los que son administradores hoy día en los hospitales no pueden mover una silla sin que se le pare un capítulo, sin que se le pare un gremio, sin que le hagan una protesta. Entonces, ¿quién va a innovar y quién va a ensayar en nuevas tecnologías, nuevos modelos de atención con esa realidad? Que es lo que está urgentemente requiriendo la población. Y Se te quedó pegado el audio, Ronnie, y la cámara Y el también. video también. Sí. A ver, mientras tanto, y ya que estamos llegando a la hora, voy a pedirle a Josep Ibarne, que tiene la mano levantada, si nos puede hacer su consulta
Yo al final también quisiera hacer más que una consulta, hacer eh, un aporte a lo que se está discutiendo acá, bien corto. Josep, Sí, bueno, muy interesante todos los datos, súper interesante. Solo quiero plantear algo, ¿no? Uniendo como comentarios de Sebastián y de otros del chat, que tiene que ver con esta necesidad de hacer funcionar el sistema entre la atención primaria y la secundaria para evitar muchas ineficiencias que generan gastos, hospitalizaciones evitables, rehospitalizaciones, etcétera. Y en ese sentido, eh, esa, eh, esa falla de productividad que tenemos también genera em, resolver los problemas en el sector privado, ¿no? Y en ese sentido, FONASA tiene un enorme poder de compra y ahí alguien planteaba como cuáles son los riesgos también, o cómo puede modelar FONASA con todas estas debilidades, porque todo esto es un sistema complejo, el sistema, ¿no? O sea, tiene un poder enorme en el sistema. Más allá o sea, de modelar el sistema, la política, la misma PS, ¿no? Si uno compra en el sistema privado, cómo esa persona vuelve y se integra al cuidado en la atención primaria. Es solo una reflexión, la planteo, y no sé qué puedes comentar al respecto. bien, muchas gracias. Mira, Lorna Urquieta, la doctora Urquieta, que es presidente del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico acá de Valparaíso, también hace alguna pregunta respecto a si se cruzaba la baja producción con la baja de camas hospitalarias post pandemia, y plantea también que hay que cambiar a modelos mixtos de pago de recursos humanos. A propósito del tema de las camas, y esa era una punto que yo quería entregar, yo estuve estudiando la hospitalización evitable, viendo el tema de la lista de espera, y pensaba que podía ser porque había mucha hospitalización evitable, y la verdad es que en un periodo de muchos años, las hospitalizaciones evitables están prácticamente igual, ¿ya? Lo que sí han cambiado un poco la composición, ¿ya? Lo cual quiere decir que la capacidad resolutiva, digamos, de la atención primaria no se ha perdido, está parecida, pero se ha modificado respecto a cuáles son los diagnósticos que se podrían evitar. La hospitalización se ha cambiado un poco la composición interna, ¿no? Pero me llamó la atención, porque estaba haciendo un cruce de varios datos con ese trabajo, lo que ha pasado con las camas. Y finalmente me dediqué a hacer un estudio de las camas, y ese estudio va a ser publicado, espero, en la revista de septiembre del Colegio Médico. Pero para resumir, las camas hospitalarias en Chile, públicas y privadas, comenzaron una baja, especialmente del año 80 hacia adelante. Primero las públicas, mientras creció un poco las privadas. Pero en total de camas, de más de 34.000 por ahí, me comenzó a bajar, y ya tenemos 26.000, 27.000. El punto más bajo fue el año 2010. Y de ahí comenzaron a estabilizarse, a subir un poco, pero tan poco que con la población fue aumentando, el índice de camas por habitante sigue disminuyendo. Lo interesante también es lo que pasa al interior de las camas, porque las camas, y me hacen leí el estudio que tú mencionaste, Ronnie, las camas de intensivos y las camas intermedios están con un índice ocupacional sobre el 80%, ¿ya? Mientras que otro tipo de camas, básicas especialmente, obstétricas, están con un índice ocupacional que va bajando, ¿ya? Ahora, no se trata de cambiar las camas obstétricas, cuídame, porque yo creo que eso no tiene mucho sentido, pero el problema está en que no se le ha dado un énfasis muy especial a un factor productivo que es básico, digamos, en los hospitales, que son las camas, ¿ya? O sea, no hay cómo aumentar los egresos. ¿Por qué? Porque no hay camas. O sea, las camas que se requieren son camas de cuidados medios o camas intensivas que no están. O sea, están, pero están siendo ocupadas
con un índice ocupacional sobre el 80 ya está sobre el 90%, cuando normalmente se espera que el índice ocupacional esté en torno al 85%. Entonces, son camas que están sobredemandadas y pedir que sigan produciendo más no lo veo factible. Por lo tanto, mi conclusión es que lo que hay que hacer es aumentar el número de camas. Pero el modelo que estamos desarrollando de construcción de hospital hoy día, eso puede ser para la próxima generación, yo creo. Porque construir un hospital hoy día cuesta, o sea, en términos de tiempo, son por lo menos 10 años. ¿Ya? Y cuando termina ese hospital, ya la realidad tecnológica cambió. Entonces, o buscamos soluciones alternativas de construcción, que las hay, en la pandemia permitió desarrollarlo, que son, por ejemplo, las construcciones modulares. Inglaterra teníamos muy buena experiencia en ese sentido, y ellos partieron también precisamente con un tema de eh, lista de espera. O sea, ellos también se dieron cuenta que el problema que ellos tenían era que no tenían camas para resolver la lista de espera. Entonces, se fueron por una construcción modular y con eso están hoy día tratando de resolver el problema porque ellos dicen, mire, construir un hospital también, ellos también se demoran 10 o 20 años. O sea, no es un problema nuestro, digamos, no es un problema solamente de Chile, sino que parece ser que este tema de construir hospitales con fierro y ladrillo demora mucho. Yo creo que es un tema que sería bueno conversarlo más adelante, quizás en otro momento. Como les Sí. digo, eso fue un aporte que nosotros hicimos acá desde el colegio, desde Valparaíso, digamos, que va a ser publicado en septiembre, espero, en los cuadernos medios sociales, y te voy a mandar una copia del artículo para que después lo conversamos porque te peleé bastante por tu artículo. Sí. David, ¿tú quieres decir algo? Sí, mira, a ver, un poco respecto de las últimas preguntas que se hicieron, eh, yo creo que este tema de las listas de espera tiene claramente dos componentes. Hay uno que tiene que ver con la cosa de la pandemia, que es evidente que eso es así, y si uno, por ejemplo, se va a estudios que se han hecho en países desarrollados, ese es un fenómeno que se va a tardar años en resolver, en absorber para llegar a los mismos niveles que tenía prepandemia. Por lo tanto, eso es un dato de la causa. A menos que le metieran una cantidad enorme de recursos, pero que además de los recursos existiera capacidad de oferta disponible en tiempo para resolverla, eso no tiene otra forma de abordarse. Pero el problema de las listas de espera viene de antes de la pandemia. Entonces, tampoco uno puede atribuirle todo el problema del crecimiento de las listas de espera a eso. Y eso tiene que ver con cuestiones estructurales que yo, en cierto sentido, comparto con lo que plantea Ronnie en el origen del problema. Yo creo que los problemas de gestión, los problemas de productividad y por decirlo así, el diseño institucional que tiene la red pública de salud en Chile está totalmente sobrepasado. Sobrepasado porque no tiene capacidad de gestionar de lo que desde el punto de vista de la administración uno entiende por hacer gestión. Eh, y por lo tanto ahí tenemos un tremendo problema. Pero la solucionática, digamos, es compleja porque cuando se levantan, por ejemplo, propuestas como la que planteó Ronnie y que ha estado en la discusión hace mucho tiempo y no solamente la ha levantado Ronnie, hay otras visiones también ahí, por ejemplo, de transformar los hospitales públicos en empresas públicas, el fantasma que hay es que una empresa pública es una empresa que puede quebrar, como ocurrió en Colombia muchas veces en ese sistema y terminó siendo una instalación o que quedó abandonada o que fue comprada por el sector privado. Eh, Está el fantasma de la flexibilidad laboral para los trabajadores, digamos. Entonces, creo que hay que buscar mecanismos que permitan cumplir la, generar la capacidad de gestión que requiere algo que no lo puede gestionar una entidad pública, porque un ministerio no puede gestionar hospitales, eso hay que sacárselo de la cabeza. O sea, no puede gestionar 300 entidades productivas porque eso no lo hace ni el sistema de empresas públicas.
¿sí? Entonces, pero hay que poner ciertas barreras de contención respecto de lo que fueron las políticas neoliberales que todos conocimos, ¿no es cierto? Y con las consecuencias que tuvieron. Creo que en ese ámbito hay harta discusión que dar y yo creo que no hay que cerrarse la discusión, más bien hay que abrir la discusión. Sí, Ok, muchas gracias. Ya tenemos 20 a las 9. Nosotros ni siquiera hacer tu último mire, comentario. sí, una última intervención. Mira, eh, imaginémonos el escenario en que se pase un 5% más de gente de las ISAPRES a FONASA. Ya te vamos a tener el 90% de la población en FONASA. FONASA ya de facto es un fondo único. Y FONASA tiene que usar la infraestructura pública y privada para poder atender a su población. Porque no vamos, que vamos a hacer un tercio de las camas, los pabellones, no los vamos a dejar vacíos en el sector privado. Entonces, FONASA va a tener que reciclar a las clínicas. O sea, sí o sí. Y que un poco lo que trataban de hacer con el tema de la MSC, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué FONASA va a pagar un precio distinto al público que al privado? Porque ahora tiene que pagar una colecistectomía y la colecistectomía, ¿por qué la del privado va a ser mejor que la del público? No estoy hablando de las funciones de salud pública, estoy hablando de la colecistectomía. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo es el precio hoy día de la colecistectomía entre el público y el privado? Y mi sensación es que los precios se han ido acercando, los costos se han ido acercando. Probablemente todavía la diferencial está dado por el tema de la inversión, ¿no? Que en el privado se banca la inversión, en el público la inversión es central. Pero si uno corrige por efecto de la inversión, hoy día son muy competitivos. Entonces la pregunta es, ¿su hospital público puede competir con una clínica para una cirugía o no puede? Entonces, si puede, bien, y si no puede, entonces tenemos problemas. Y lo mismo le pasa a las clínicas, ¿ah? Porque de repente hay clínicas que son carísimas, que no son respuesta para la población chilena. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en ese escenario y por lo tanto es cómo nos organizamos en el sector público para poder enfrentar esa situación, que ya se va a venir. Y lo segundo, yo no creo que esté reñido con lo que está planteando Dagoberto en términos del stock de capital, porque uno de los principales elementos que te determina la productividad es la relación entre el capital y el trabajo. Entonces, cuando el capital está fijo y el trabajo sube, la productividad te baja, que es lo que estamos observando en el estudio, ¿no? Y que lo observamos, por ejemplo, el año pasado con el siguiente fenómeno. De repente se ponen las pilas los hospitales, el ministerio es este plan de reducción de lista de espera bien bonito que les salió, comenzaron a aumentar la cirugía y resulta que en el mes de octubre se te acaba el financiamiento. No tienes insumos, no tienes fármacos, no tienes suturas, qué sé yo. ¿Qué quiere decir? Que la proporción de cómo se están gastando los factores productivos no es la adecuada. Y mi sensación es que estamos gastando mucho en trabajo y poco en capital y poco en insumos. Por lo tanto, la resultante es una baja productividad. Entonces, ¿cómo nos reorganizamos para tener una mezcla productiva que te permita transformar los recursos en mayor producción? Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos de fondo. No digo más. Ok, bueno, sí, tenemos harto para conversar, pero ya son 1:15 a las 9, entonces yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta acá. Le agradezco a David y a Alejandro y a Ronnie, solamente pone su nombre Alejandro ahí. Yo siempre lo he conocido por Ronnie en todo caso, en los tiempos que tengo juntos en FONASA. Le agradezco, como le digo, a ambos por esta presentación, por este input que nos dieron. Creo que es un tema que nos agota acá. Hay muchos otros temas que mirar y ver, sin duda, pero es para seguir pensando y seguir reflexionando sobre esto. Le agradezco también a más de 20 personas que estuvieron aquí conectadas con nosotros, escuchando las preguntas que se hicieron para seguir avanzando en esta discusión. David, Ronnie, muchas gracias. Muy buenas noches. Nos vemos. Encantado. Muchas gracias a los dos y dejarle avisado a la audiencia y a ustedes, dejarlos invitados a una actividad que se va a hacer en octubre, en donde vamos a hablar de GRD. Vamos a invitar a hablar de GRD. Súper, súper. Muchas gracias. Que estén Ok, bien. nos vemos. Chao, Bien. gracias. Chao, chao. Chao, Ronnie. Hasta luego, muchas